Continuando con nuestra jornada académica, el doctor Luis Enrique Fajardo, gerente de consultoría Supply Chain de Procalidad, nos presentará la conferencia Caso de Negocio, cómo la Big Data soportó la transformación de un negocio. El doctor Fajardo es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana y especialista en mercadeo del CESA, con sólida experiencia en cargos de alta dirección en compañías multinacionales y nacionales, visión estratégica e integración de procesos en la gestión empresarial de operaciones nacionales e internacionales. Ha trabajado en compañías multinacionales como Philip Morris, Kraft Foods, DHL y en compañías colombianas como Alpina, Nutresa y Biofilm. 17 años en compañías de alimentos, 2 años en compañía de empaques y 7 años en compañías de servicios logísticos. Actualmente es catedrático en La Sabana, CESA y Javeriana en Supply Chain. Bienvenido, doctor Fajardo. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, a ver cómo me acomodo acá con los micrófonos. ¿Se funciona? Con ambos. ¿Sí? Y me voy a estar moviendo. Bueno, voy a contarles brevemente cómo vamos a manejar esta conferencia. Inicialmente vamos a tomar algunos de los conceptos. ¿Qué significa la Revolución 4.0? ¿Cuáles son algunas de las definiciones más importantes? Posteriormente vamos a hablar de un caso que está ongoing, o sea que lo estamos desarrollando fundamentalmente soportado con analítica, o sea cómo estamos utilizando los datos para poder transformar una organización. Por razones de confidencialidad, pues no puedo decir cuál empresa es ni de qué sector, pero es una empresa manufacturera colombiana. Y vamos a cerrar la charla con un caso real de Big Data y analítica en una compañía europea de café, de retail, que se llama Café Costa, en el Reino Unido y está extendido por toda Europa, utilizando planificación avanzada con sistemas computarizados que permiten un aprovisionamiento en función de la demanda, donde se está tomando información cada 15 minutos de lo que está pasando en las máquinas dispensadoras de café. Muy bien, vamos a iniciar. Traje este gráfico para que tengamos un poco claro en mente cuál es la secuencia de las transformaciones industriales que han habido a través de la historia hasta que llegamos a la Revolución Industrial 4.0. Entonces vemos en el primer momento, dice la primera revolución industrial, dice está basada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y energía y vapor. El primer equipo que hubo en este concepto de la revolución industrial fue este telar que aparece allí. La segunda fue la revolución industrial, donde había la especificación de tareas. Es cuando empezamos a hacer en los años 1900 la especialización de las labores y a través de la sincronización poder lograr los productos. La tercera revolución industrial significa la computarización y la cuarta, que es la que estamos viviendo ahora, significa la robótica. Entonces traje esta lámina para que tengamos claramente cuál ha sido la evolución y ahora estamos en la cuarta revolución, la robótica, y cómo vamos a aprovechar toda la información que genera la robótica para poder planificar mejor los negocios. ¿Qué es la revolución 4.0? Entonces, la revolución 4.0 es la iniciativa para digitalizar la economía industrial. O sea, a través de la digitalización de la producción, pues vamos a poder tener información que nos va a llevar para planificar mejor nuestro negocio y responder a las demandas de mercado. Dice, el gobierno alemán dio comienzo a la iniciativa con un enfoque de fabricación avanzada, pero las empresas también están vinculando la revolución 4.0 a las cadenas de suministro. Entonces, ¿cómo vamos? Y lo vamos a ver en el caso de Café Costa, de lo que está pasando en la demanda cada 15 minutos, cómo estamos tomando esta información para poder planificar mejor el abastecimiento y así responder a la demanda y hacer que el negocio crezca. La proliferación de productos continúa y esto sí que es bien importante. Pues cuando uno piensa en un negocio como Amazon, ¿cuántas referencias puede tener Amazon y de cuántas categorías? Tiene miles. Entonces podríamos pensar por pura lógica, pues este negocio en algún momento no va a ser eficiente, pero pasa es todo lo contrario. Porque si estamos teniendo información en tiempo real de lo que está pasando con la demanda,
pues podemos movernos entre las diferentes alternativas de portafolio de productos y prácticamente abastecer las necesidades individuales. Aquí estamos pasando de la masificación a la individualización. Entonces, en la medida en que vayamos teniendo información más precisa, pues vamos a poder responder prácticamente a la necesidad de producto que requiere cada persona. Eso significa que los sistemas de planificación que apoyan la revolución industrial 4.0 deben ser capaces de desagregar la demanda hasta la unidad de almacenamiento. O sea, poder saber por cada unidad que le interesa a cada consumidor, lo podamos manejar. La revolución industrial 4.0 tiene un fuerte enfoque en el Internet de las cosas. O sea, cómo utilizamos los dispositivos que generan la información para poder de allí hacer la planificación de nuestro negocio. Mientras que la industria 3.0 automatizó las fábricas, la revolución industrial 4.0 automatiza la cadena de suministro. Por último, pues, para que esto funcione, definitivamente necesitamos tener tecnología que nos ayuden en la planificación de la demanda y el aprovisionamiento. Es lo que vamos a ver en los casos que vienen a continuación. Muy bien. Partamos del objetivo de la analítica empresarial. Yo traje este gráfico acá para que podamos entender en una empresa, ya en la práctica, cómo lo podemos desarrollar. Los procesos generadores de valor en una empresa son 3. Mercadeo y ventas es un proceso generador de valor porque allí es donde estamos identificando las oportunidades de negocio y teniendo una clara visión de los productos que podemos introducir al mercado para poder satisfacer las necesidades del consumidor, también los lugares de compra. Entonces, mercadeo y ventas es uno de los procesos de generadores de valor de la empresa. El segundo es la cadena de suministro. Si hay demanda, debe haber suministro. Entonces, el reto al que se enfrentan las empresas es cómo balancear demanda versus oferta. O sea, cómo podemos responder a través de una cadena de suministro eficiente a las demandas del mercado. Y el tercero tiene que ver con las finanzas. En la medida en que nosotros podamos saber qué está pasando con los costos de nuestra empresa, pues podremos identificar a tiempo si el negocio es o no es rentable, o tomar los correctivos que tengamos que tomar. El segundo punto tiene que ver con la plataforma tecnológica, es cómo hacemos analítica, y es lo que vamos a ver en el caso que está andando, a través de las diferentes fuentes de información, cómo esos datos los convertimos en información para poder llegar a tomar decisiones de negocio. Y el último punto en la gestión empresarial es cómo manejamos los datos, que ese es un reto importante que tienen todas las empresas, porque fuentes de información vienen de diferentes lugares, no solamente de los sistemas transaccionales, sino de la información que viene fuera de la empresa. Lo vemos allí en el gráfico, arrancamos con los datos, lo convertimos en información y luego lo llevamos pues al desarrollo del conocimiento y qué es lo que vamos a hacer ya en la gestión empresarial. Miremos este gráfico, que es un gráfico bastante ilustrativo. Los círculos, la parte amarilla, muestra el sistema transaccional de la empresa. Es información que tenemos derivada de las transacciones. Posteriormente viene la franja blanca, la información que tenemos por 1 en la parte transaccional de la empresa, lo vamos a multiplicar por 10 en información cuando le empezamos a agregar información de las diferentes fuentes como Excel y demás, todos los aplicativos que allá aparecen. Y lo multiplicamos por 100 cuando empezamos a tomar información de los diferentes medios electrónicos que hay en la vida cotidiana, de las cámaras, de los escáneres, o sea, es mucha información, de las redes sociales, es mucha información que se está multiplicando exponencialmente y cómo lo vamos a manejar en tiempo real para poder manejar el negocio. Obviamente, para que esto funcione, pues debemos tener una arquitectura que pueda manejar todas las diferentes fuentes de información de datos para convertirlos en información. Vamos ahora a la práctica. De esta breve introducción, vamos a contar en los negocios cómo lo estamos manejando. Este gráfico que mostramos acá muestra los horizontes de la planificación y vamos a entender las 5 definiciones que allí se muestran en la planificación de negocio.
Iniciamos con la descriptiva. Por ejemplo, cuando estamos manejando información de ventas, pues estamos tomando la historia. Y cuando hacemos planificación de demanda en los métodos tradicionales, pues tomamos el histórico de ventas. Nos está describiendo qué pasó. Viene un segundo punto que es la predicción. Entonces, si tomamos la historia, lo que queremos es predecirla. Entonces, estamos mostrando acá la forma evolutiva. Luego viene la prescriptiva. ¿Qué es la prescriptiva? Es cuando utilizamos herramientas de optimización y herramientas de simulación para poder tomar decisiones de negocio. Si hacemos una cosa de una forma o lo hacemos de otra, ¿qué resultados podemos obtener? Viene luego la cognitiva, y es cuando las máquinas empiezan a manejar los procesos del pensamiento humano y las máquinas empiezan a pensar en lugar de las personas. ¿Todo esto para qué? Para poder hacer una mejor planificación de nuestro negocio. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es cómo se viene dando la evolución, y es importante saber en qué punto estamos para poder proyectar un negocio y poder obtener mejores resultados. Vamos a los detalles en este gráfico. Miremos la planificación del largo plazo. La planificación de largo plazo en una empresa es cuando hablamos de la planificación estratégica. Entonces, en ese primer nivel tenemos tendencias de ventas. Aquí es donde empezamos a estudiar el mercado para poder determinar cómo se puede proyectar los volúmenes, y es parte de lo que se hace en la planificación estratégica de una empresa. Luego viene la factibilidad del suministro. En la red de suministro es donde vamos a configurar la red de suministro de la empresa. La red de suministro de una empresa se configura partiendo desde el mercado. Cuando estamos hablando de la variable plaza en la estrategia de mercadotecnia, identificamos los clientes y ese es el punto de partida para estructurar la red de suministro. Hoy los clientes pueden estar en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esta red de suministro? El otro extremo de la red de suministro son los proveedores de los materiales para poder obtener nuestros productos. Y entre esos dos extremos, productos y proveedores, configuramos la red. A través de esa configuración de la red definimos también los modelos de transporte en la planificación estratégica. ¿Eso a qué nos va a llevar? A poder determinar cuáles son las inversiones que necesita la empresa. Entonces, si tenemos bien configurada la red, vamos a poder determinar cuáles son las inversiones y vamos posteriormente a fijar los objetivos de negocio. Fuentes de información para poder hacer la planificación estratégica, pues muchas, ¿no? Hoy estamos considerando no solamente las internas, sino también las externas. Luego nos vamos hacia la parte alta del triángulo y hablamos de la planificación operativa. La planificación operativa se da en una empresa cuando comienzan a llegar los pedidos de los clientes. Empiezan a llegar los pedidos de los clientes y tenemos que reaccionar de una manera rápida para poder responder a esas necesidades. Y aquí es donde la Big Data nos da soporte, y lo vamos a ver en el caso de Café Costa, cómo a través de información en tiempo real se planifica y se responde a las necesidades de mercado. En el medio tenemos la planificación táctica. Entonces, si la planificación del largo plazo dice 1 y la planificación del corto plazo, la operativa, dice 0.5, debemos tomar los correctivos. Si tenemos esta información a tiempo y una organización bien estructurada, nuestro negocio va a poder responder de manera eficiente. Y cuando hablaba en la introducción de la personalización de los productos, porque cada vez se va a ir dando más, esa personalización nos hace que seamos muy exigentes en toda nuestra operatividad de negocio. Vamos al caso. Ok. Punto de partida para desarrollar este caso. Bueno, es una empresa manufacturera colombiana que tiene una posición en el mercado interesante, donde empezamos a analizar diferentes tópicos del negocio para poder llegar a conclusiones que nos han llevado a ir estructurando de una forma distinta a esta empresa. Arriba ven dos grandes procesos. El primero, que es el proceso de generación de valor, es la estrategia de mercadotecnia. Entonces, en la estrategia de mercadotecnia, luego de haber estudiado el mercado y demás, nos centramos en la
en dos de las variables del mix de marketing, el portafolio de productos de la empresa y la red de clientes de la empresa, para hacer una analítica y empezar a entender qué estaba sucediendo en la empresa y cómo debíamos reconfigurarla. La segunda parte, que son los cuadros azules, son 3 procesos en la cadena de suministro que nosotros estudiamos en esta empresa. La primera es la configuración de la red, cómo estaba configurada la red y todo lo que implicaba el manejo de la red en términos de recursos, de tiempos que se tienen para poder atender el mercado, en fin, todo lo que tiene que ver con la configuración de la red. La segunda parte, que dice servicio al cliente, es cuando llega el pedido de los clientes y cómo lo ejecutamos en la velocidad que el cliente demanda para poder entregarle a tiempo. Y el último, que es la planificación de la demanda y la planificación del suministro, es cuando vamos ya a la planificación operativa. Luego tomamos como base la parte financiera, después de haber hecho todos los análisis en los procesos de arriba, generadores de valor, para poder concluir. Ustedes ven aquí en medio de los dos, y cuando se habla de analítica y de Big Data, la analítica es información estructurada. Cuando hablamos de Big Data, pues la Big Data involucra información estructurada y no estructurada. En este caso vamos a hablar de información estructurada. Miremos cada uno de estos procesos qué sucedió o qué ha sucedido. Tomamos los clientes y tomamos los productos. Y empezamos a hacer todos los análisis de lo que estaba sucediendo con el portafolio de productos que ofrece la empresa al mercado. Es una empresa de productos commodity que tiene un comportamiento muy distinto cuando son productos de consumo ya personalizados, porque un commodity es genérico, pues no tiene diferencia como cuando es un producto ya personalizado. Entonces, la forma de analizarlos es distinto. Si uno se fuera a hacer este tipo de análisis en productos personalizados, no aplica, porque siempre hemos oído hablar del Pareto, y ya en productos commodities el Pareto funciona, en productos ya personalizados no funciona, porque la variedad es tan amplia, es hecho uno a uno, pues ese tipo de análisis no funciona, se hace de otra manera, y de ahí es donde necesitamos tener información de qué pasa con cada uno de ellos. En este caso aplica porque es commodity. Entonces, dentro de los análisis que nosotros hicimos, cruzamos clientes contra productos. Ustedes lo ven ahí en la gráfica, donde el 13% de los clientes hacen el 80% del margen de los productos y 57% de los clientes hacen el 3% del margen. Entonces, esto llama la atención, pues, qué está pasando con la rentabilidad del negocio y los esfuerzos que hay que hacer en toda la operación para que podamos atender los clientes de esta empresa. Luego nos fuimos a los productos. En los productos encontramos como patrón de comportamiento algo similar. Entonces, ¿acá qué dice? Dice que el 23% de los productos hacen el 80% del margen, el 28% de los productos el 17% y el 49% de los productos el 3% del margen. Si estamos hablando de commodities, pues llama la atención que aquí hay mucho por hacer. Luego, ¿qué hicimos? Hicimos el cruce. Y al haber hecho el cruce, pues empezamos a hacer toda la analítica para poder ver dónde estábamos siendo eficientes, dónde no, y poder entrar a tomar decisiones de negocio. Entonces, haciendo el cruce, pues vimos en alguna zona baja concentración, en otra parte, pues un esfuerzo logístico y comercial muy importante con muy poco resultado. Cuando estamos hablando de productos commodities, pues el volumen definitivamente es una variable muy importante asociada a la rentabilidad. Si esto no lo tenemos en cuenta, pues vamos a tomar decisiones equivocadas y a lo mejor la empresa pudiera llegar a no ser rentable. Ok, haciendo el cruce, nos encontramos con esto. Nos encontramos con, o nos enfrentamos a una situación donde había que tomar decisiones de negocio. No hablemos del número de productos, hablemos de porcentajes. Nos dimos cuenta que cerca, y allí lo menciona, del 70% de los productos no estaban generando
valor, lo que la empresa estaba necesitando. Entonces, de esa gama de productos, pues llegar a identificar que solamente el 30% de los productos eran viables, pues se toma una decisión de negocio bastante fuerte y es eliminar esas referencias del portafolio de productos. Hubo varios argumentos para hacer la optimización del portafolio. Se estudió muy bien cuál era el potencial de cada producto en el mercado, en cada región. Incluso se hizo un análisis a nivel de los clientes para poder llegar a determinar que esto era lo que se debía hacer. ¿Qué más se hizo? A través de todo este análisis, reconfigurar la estrategia de distribución. Siempre que hablamos de planificación de demanda, pues nos referimos a que las personas de logística son las que hacen la planificación de demanda. En muchas empresas se le genera o se le asigna la responsabilidad a que la persona de logística sea quien planifique la demanda, y eso no es cierto. ¿De dónde nace la planificación de la demanda? La planificación de la demanda nace desde el cliente. ¿Quién lo hace? El vendedor. Pero cuando el vendedor no está preparado técnicamente para poder identificar demanda y cómo maneja la relación con el cliente, para poder determinar cuál podría ser la demanda y hacer un estudio exhaustivo de cuáles son las posibilidades en cada uno de los clientes, pues estamos pensando que allí no es, y sí lo es. O sea, la planificación de la demanda nace desde el vendedor. Hay que estructurar muy bien la estrategia de distribución, cómo segmentamos los clientes, cómo definimos un método de atención a los clientes a través de una fuerza de ventas para poder identificar demanda. Cuando estamos hablando de canales virtuales, la situación es bien distinta. Mientras que un punto de venta tiene pocas posibilidades de recibir personas en muy poco tiempo, a través de las redes sociales la posibilidad de atender a muchos y que tengan visualización se multiplica exponencialmente, que eso ya es otra cosa. En este caso son productos commodities, pues que la situación es distinta. Entonces, eso nos llevó a hacer una reconfiguración de la estrategia de distribución, a hacer un cambio en la segmentación de los clientes, a hacer una segmentación un poco más fina y crear todo un método de atención a los clientes para poder identificar demanda. Eso nos lleva a la implementación del CRM como una herramienta que soporta toda la gestión comercial y que tiene un alto impacto en los resultados de este nivel. Muy bien, ¿cuáles fueron las principales barreras a las que nosotros nos enfrentamos? Información no estructurada. Entonces, mucha de la información que está en la empresa o que está en esta empresa, en Excel, manejada de diferentes formas, y cómo tomamos esta información para poderla estructurar y de esta manera poder hacer la analítica para que nos lleve a la toma de decisiones de negocio. Entonces, fue una de las grandes barreras que tuvimos que superar. Cómo extraer los datos de las diferentes fuentes de información, no necesariamente del ERP, sino también de hojas de Excel donde se llevaban registros que no estaban en el ERP. Incluso en el sistema de transporte, de allí también sacamos información para poder entender cómo se están moviendo la operación, y sobre todo a nivel de cada uno de los productos que se estaba entregando a los clientes. A veces en las compañías predeterminamos las rutas de distribución, no a veces, muchas veces. En el caso de Café Costa, que vamos a ver, es dinámico, nunca las rutas llegan a ser iguales. ¿De qué dependen las rutas? De la demanda. Ahí Big Data nos va a ayudar con un sistema de planificación avanzada a poder hacer una planificación dinámica de las rutas de distribución. Claridad en los procesos, este sí fue un punto bien álgido en todo lo que vivimos allí. Al no haber claridad en el proceso, en este caso de la cobertura de mercado, pues no se cubre de una manera eficiente. Hay algo muy importante en fuerzas de ventas y es la frecuencia de visita, la consistencia en la frecuencia de visita. Si no tenemos consistencia en las frecuencias de visita, nos desarticula todo el suministro. Cuando utilizamos Big Data, como lo vamos a ver en el caso, y tenemos información cada 15 minutos, hay consistencia en la información porque la estamos tomando cada 15 minutos y podemos planificar nuestro negocio. Pero pongamos a que un vendedor tenga esa misma consistencia en la visita, en la frecuencia de visita, y ya no es tan fácil. Somos seres humanos,
nos retrasamos, no somos consistentes, no visitamos el cliente esta semana, lo dejo para la próxima y ahí nos desarticula todo el proceso. Hacer el envío Mientras de que con tecnología lo 654 estamos mensajes de texto teniendo a los en tiempo clientes de la real y 24 horas. Ahora con Muy bien. Servientrega puedes Y el rastrear otro tus punto envíos a importante través de al cual Facebook. nos enfrentamos, la cultura de la medición. Pues Ahora con Servientrega había puedes rastrear tus envíos a mucha través de Twitter. falta Es muy de, sencillo. falta de cultura sobre la medición en los procesos claves, en este caso en la distribución, para poder tomar la información y tomar decisiones. Ok, vamos al segundo punto, en este caso, y vamos a hablar de la red de suministro. Cuando estábamos hablando de la evolución, que pasamos de la predicción, de la toma de los datos históricos, luego la predicción, y ya nos vamos a utilizar herramientas de optimización y simulación. Aquí lo que hicimos fue, a través de una herramienta de optimización, poder identificar cuál era la mejor forma de manejar el modelo de transporte. Después de la analítica que hicimos de la red, cómo quedaba configurada la red de clientes, pues logramos identificar que el punto donde nos debíamos enfocar era en el modelo de transporte. Entonces, de ese modelo de transporte hicimos unos cambios importantes a través de una herramienta de optimización, y también hicimos simulación para poder llegar a definir cuál era la mejor opción. Cuando definimos la mejor opción, el impacto real en costos del 7%, eso nos llevó, pues, si hay reducción del portafolio de productos, si hay una redefinición de la estrategia de distribución, pues eso necesariamente impacta toda la configuración del transporte. Entonces, al haber hecho la reconfiguración de transporte, pues el impacto fue del 7% en el costo. Y por otro lado, también hubo una reducción en el costo operativo, porque no es lo mismo manejar un portafolio con una base que luego posteriormente lo vamos a reducir en un 70%, pues los costos de la operación disminuyen. Entonces, eso se ve reflejado en lo que allí aparece. Y obviamente la complejidad también se reduce al tener menor portafolio de productos, lo que hace que pues tengamos mayor eficiencia en todos los aspectos. Principales barreras a lo que nos enfrentamos, muy parecido en el primer caso, pues la falta de información estructurada nos llevó a que tuviéramos dificultades en los análisis, la cultura de la medición y la falta de disciplina también en la planificación de las operaciones. Muy bien. Vamos al tercer punto que evaluamos en este esquema. Es el proceso desde que los clientes colocan el pedido hasta que podemos entregar. Este es el día a día de todas las empresas. Llega el pedido, cómo lo procesamos, cómo le damos toda la velocidad hasta que lo logramos entregar. ¿Dónde inicia este proceso? Este proceso inicia en los términos y condiciones de la negociación. Es muy importante que en las empresas haya claridad sobre los términos y condiciones de la negociación. ¿Cuáles son los términos y condiciones de la negociación? ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el lugar de entrega? ¿Cuáles son los productos que está pidiendo? ¿Qué cantidad? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los descuentos? ¿Cuál es el tiempo de entrega? Es la información básica que debemos tener para poder ejecutar nuestra cadena de suministro. ¿Qué hicimos? Mapeamos todo el proceso en la ejecución. Al haber mapeado todo el proceso en la ejecución, identificamos varias falencias. El proceso de ejecución, desde que tomamos un pedido hasta que cobramos, es con el cual vamos a medir el nivel de servicio al cliente en una empresa. Entonces, lo que aparece allí en los diferentes colores eran las diferentes áreas de responsabilidad a lo largo del proceso. Uno se pregunta en una empresa, ¿quién es el responsable de este proceso integralmente? Porque si colocamos o tenemos en cuenta los cuadros verdes, ese proceso es inherente muchas veces a la fuerza de ventas. Cuando vamos a los cuadros azules claros, es normalmente logística, pero vuelve y cierra el proceso el área comercial o incluso el área financiera. Entonces, ¿quién es el responsable integralmente de todo este proceso? Están allí. ¿Cómo lo podemos responsabilizar? Si tenemos una plataforma tecnológica que nos
incluya todo el proceso. A través de información vamos a poder monitorear cuál es el estado del pedido de un cliente. Ustedes ven allí en qué momento pues se mide, son indicadores que ustedes seguramente los han visto muchas veces, el in-full, el on-time y el invoice accuracy. Pues el in-full y el on-time mide el OTIF, que seguramente lo han manejado, lo manejan en algunas de las empresas, y el otro tiene que ver con la precisión de las facturas. ¿Qué pasaba allí? Este proceso estaba desarticulado. Al estar desarticulado, pues las responsabilidades de servicio al cliente se diluyen. Normalmente uno puede llegar a pensar que el responsable de servicio al cliente es el que está al final de la cadena, es el que está entregando. Pero previo a él hay muchos otros responsables al interior de la organización que hacen que el servicio al cliente sea posible. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos toda la integración del proceso de tal manera que pudiéramos tener una identidad y un único responsable, no necesariamente de cada una de las actividades, sino de cara al cliente que le pueda responder cómo está su pedido. Identificamos las causales que mayormente impactaban esto, y una de las causales que mayormente impactaba esto tenía que ver, uno, el portafolio de productos y la poca definición en la planificación de la demanda, pues hacía que los pedidos se retrasaran y demás, y hubiera los backorders, y tiene que ver con el proceso que vamos a ver ahora a continuación, que era con la planificación. Y dos, el modelo de transporte pues era totalmente reactivo para poder responder a esas necesidades. Entonces, a través de analítica, primero de una clara estructuración del proceso y segundo de todos los indicadores de gestión, haciendo la analítica identificamos dónde estaban las fases, las principales dificultades para poder rediseñar toda la operación. ¿Cuáles fueron los resultados y cuáles son los que se esperan? Reducción en tiempos de procesamiento de pedidos definitivamente se está dando, sincronización del proceso de comienzo a fin, o sea, una clara definición del proceso, claras responsabilidades. Mejora en el nivel de servicio, se espera que llegue arriba del 10% y un enfoque colaborativo entre comercial, las áreas de planeación, enfocado todos al cliente. Fueron los principales resultados que se han logrado y que se están logrando. Vamos al último y tiene que ver con la planificación de las ventas y las operaciones. Y aquí es donde la revolución 4.0 toma mayor preponderancia porque el que acabamos de ver es la operación, pero ahora cómo tomamos todos los datos de la operación para hacer la planificación operativa. ¿Dónde inicia este proceso? Inicia en el plan de mercadeo y ventas. ¿A qué le planificamos la demanda? A los productos. ¿En dónde? En la plaza, o sea, en los clientes. Planificamos la demanda de los productos en los clientes. Punto de partida. ¿Quién lo hace? Ventas. ¿De acuerdo? O las máquinas, como lo vamos a ver en Café Costa. O lo hacen las personas o lo hacen las máquinas. Muy bien, después de eso, ¿qué hacemos? Ahí sí pronosticamos. Vamos a hacer un pronóstico, interviene logística. Ventas entrega la información a nivel de punto de venta, lo vamos agregando a nivel de cliente, vamos agregando la información hasta tener los datos para poder predecir cuál es el futuro. Pero predecir el futuro no es solamente con los datos históricos, sino que ya sabemos que utilizando Internet de las Cosas, con los dispositivos donde vamos a capturar información que nos permita hacer una mejor predicción de la demanda. Lo cruzamos contra los inventarios, para luego definir el plan de aprovisionamiento, definimos los requerimientos. Hacemos la definición de los requerimientos, luego hacemos la explosión de los materiales para definir el plan de compras, que es el cuadro azul que aparece arriba. Luego viene la optimización de la producción y por último la optimización de la logística de distribución. Entonces, de esos tres vamos a confirmar el suministro. Fuertes problemas en este proceso. Porque si no conocíamos la demanda con esa variedad de productos, pues y con una no disciplina muy clara en la identificación de demanda a nivel de punto de venta, sino más bien salir a vender el inventario por ser un commodity, pues fue uno de los retos a los cuales nos enfrentamos en el modelo de planificación. Por el otro lado, tiempos de aprovisionamiento muy largos, entonces la definición de las compras, pues hacía que los niveles de inventario fueran muy altos. O
sea, una desarticulación entre la planificación de la demanda y la planificación del suministro. El haber rediseñado este proceso, entonces, la precisión del pronóstico, estos datos están alterados, pero son proporcionales. Un gap cercano al 30%, 35% es muy amplio, porque cuando vamos a hacer la planificación de la demanda y tenemos una desviación de 35%, pues los inventarios van hacia arriba. Y cuando estamos hablando de un commodity, los inventarios hacia arriba, pues es capital de trabajo, pérdida de capacidad de caja. Por el otro lado, los días de inventario, pues al tener tiempos de aprovisionamiento tan largos y una desviación en el pronóstico tan alta, pues hace que los inventarios vayan hacia arriba. Puntos importantes acá, la demanda y los inventarios para poder definir el aprovisionamiento. Los modelos informáticos que hoy están tomando mayor fuerza en el mundo son aquellos que integralmente toman la planificación de la demanda, la planificación de los inventarios y definen el aprovisionamiento, manejados por una o dos personas con un tablero de control, donde hoy en muchas empresas son varias personas que tienen la información en hojas de Excel para poder consolidar la información y hacer un proceso bien organizado y que lo podamos llevar a que soporte realmente la evolución del negocio. Este proceso en la planificación del corto plazo es muy importante y me voy a devolver acá para explicar lo siguiente. Cuando estamos en los niveles de planificación, la planificación estratégica pues son tendencias que estamos esperando que se den porque hemos estudiado el mercado y demás y configuramos la red de abastecimiento. Esto lo construimos para años adelante. Pero la realidad de los negocios se da en la planificación operativa, cuando están llegando los pedidos día a día, minuto a minuto. En la medida en que avanza el tiempo, las empresas deben ir cerrando los espacios de medición. Y la única forma para poder medir con unos espacios más cortos es con tecnología. Y lo veremos en el caso de Costa. Les hablo mucho del caso de Costa, es un caso espectacular. Entonces, si estamos en la planificación operativa lo primero que estamos haciendo es la transaccionalidad, o sea, recibiendo los pedidos, pero al mismo tiempo tenemos que planificar. O sea, el reto al que se enfrentan las empresas es manejar al mismo tiempo la ejecución cuando llegan los pedidos y la planificación al mismo tiempo. Ok, por último, en este caso, pues si ya tenemos toda la información en los dos procesos de valor, mercadeo y ventas y la cadena de abastecimiento, vamos a poder hacer la planificación financiera. Si tenemos esto, pues vamos a poder proyectar las finanzas de la empresa y podemos hacer analítica a través también de los datos que podamos recopilar de los dos procesos generadores de valor. Y si tenemos información no estructurada, como qué pasa con las variables macroeconómicas que nos pueden impactar, o qué pasa con la opinión pública cuando puede estar en tela de juicio la reputación de un producto o viceversa, o contrario, al contrario, que sea de alta favorabilidad, pues podemos incorporar ese tipo de información para hacer la planificación financiera. Entonces, en resumen, este caso tiene cosas interesantes y es que hemos tomado los procesos de valor de la empresa, mercadeo, ventas, la cadena de suministro y la parte financiera a través de datos que los convertimos en información para hacer analítica y redireccionar todo el negocio, tomando como base los procesos core de esta empresa para poder hacer una transformación del negocio y que pueda tener una mejor posición competitiva en el mercado. ¿Qué viene aquí hacia adelante? Es incorporar información no estructurada para poder tener tanto información estructurada como no estructurada para hacer el Big Data y poder proyectar la empresa a otro nivel en el mercado. Vamos ahora al caso de Café Costa. Y yo quiero que pongan un poco de atención
porque realmente es un caso que aprende uno mucho y lo pone uno a pensar de lo que puede venir en la cadena de suministro. No sé quiénes conocen Café Costa, ¿ok? Es una empresa que nace en el Reino Unido, tiene Café Express, donde tiene máquinas colocadas en diferentes partes de Europa, también tienen tiendas, o sea, es una red muy amplia. Vamos a mirar un poco la evolución de Café Costa para poder entender qué fue lo que ellos hicieron y cómo utilizan la Big Data para poder planificar su negocio. Entonces, Costa dice, fundada en los años 71 por dos hermanos italianos en Londres. Costa en el 2009 compra La Nación del Café y anuncia Costa Express, o sea, colocar las tiendas de Café Express con las máquinas y demás. Con el nombre de Costa, pues allí ellos comienzan a hacer toda una explosión del negocio. Dice, Café Costa se esfuerza en tener una máquina de café con tan buena calidad como su ubicación. O sea, para ellos es muy importante la ubicación, es poner casi que en las manos del consumidor el producto. ¿A través de qué? De su red de máquinas. Dice, ¿crees que las máquinas pueden ser tan buenas como las personas? O sea, es como una máquina de café, pues reemplace a una persona. Y que la máquina le dé el servicio, le entregue el café como quiere el consumidor. Con la mezcla perfecta, se lo entregue caliente y en cualquier lugar donde esté el consumidor. Dice, ¿crees que las máquinas pueden ser tan buenas para planificar la demanda? Pues ellos, al estar definiendo el negocio con las máquinas de café, es cómo poder hacer una planificación de demanda, porque se enfrenta a un reto muy importante, abastecer de las materias primas a las máquinas de café. La máquina uno puede escoger el tipo de café que quiere y la mezcla, pero se van consumiendo los materiales, porque el producto terminado no está en la máquina están los ingredientes. Entonces escoge uno el café, el tipo de café que quiere y la máquina lo prepara. Entonces piensen por un momento cómo vamos a abastecer esas máquinas. Se vuelve un reto. Luego dice, visión. Entonces ellos visionan el negocio. Dice, deja que las máquinas ejecuten el abastecimiento con la intervención mínima de una persona o que la lleve prácticamente a cero. ¿Qué hacen? Colocan dispositivos. Esos dispositivos para saber qué se está consumiendo, ¿cierto? ¿Qué está consumiendo cada máquina? ¿Qué tipo de mantenimiento puede llegar a tener? Porque las máquinas deben estar funcionando. ¿Qué más pudiera tener? Un dispositivo que mide el clima, entonces hacer una correlación entre la demanda y el clima, porque si está cambiando la temperatura podemos saber qué está sucediendo. O sea, una serie de elementos que ellos empiezan a analizar para poder incluir en las máquinas y poder tener información en tiempo real de lo que está pasando. Dice, usando telemetría, máquinas con Internet de las Cosas, enviando información a un lugar diciendo que la máquina está vacía o necesita leche, limpieza o insumos de qué tipo de lo que quiere el consumidor. Entonces, eso suena muy interesante, ¿cierto? Pues cómo tener esa información, pero eso no es suficiente para que el negocio funcione. ¿Qué pasó? Dice, así tuvieron que averiguar qué hacer con esta información. Por ejemplo, nunca vieron que hay mucha estacionalidad en el negocio, pero empiezan a darse cuenta que a nivel micro había grandes diferencias. ¿Qué significa con esto? Si las máquinas de café estaban localizadas en las universidades o en las empresas donde fuera, llega el verano, empiezan a notar que el consumo cae en las máquinas, pero también tienen máquinas en los parques. Se traslada el consumo de los lugares educativos a los parques. ¿Cómo lo pueden detectar? Si no tienen información en tiempo real, no es posible. Pero cuando comienzan a recopilar esta información en tiempo real, se dan cuenta que hay cambios significativos cuando se mide en los intervalos de tiempo son muy cortos. O sea, esta empresa está midiendo cada 15 minutos el consumo de cada máquina durante las 24 horas. Siempre están sabiendo qué pasa. ¿Qué hicieron? A través de la tecnología de la planificación de la demanda y del abastecimiento,
lograron articular y desarrollar el modelo que aquí se muestra. Entonces, si estamos tomando las mediciones cada 15 minutos de lo que está consumiendo cada máquina, esa información, utilizando telemetría, se transmite a una central, que es lo que muestra el gráfico, de todas las máquinas cada 15 minutos. ¿Qué hace la máquina? Hace la explosión de los, pues tiene la explosión de los materiales, porque tiene cada uno de los ingredientes, estamos sabiendo qué está consumiendo. Al hacer la consolidación, ¿qué hace el aplicativo que montó esta empresa para planificar la demanda y el aprovisionamiento? Pues hace una planificación del transporte. Entonces, si está recibiendo información cada 15 minutos y una máquina que está conexa a la otra, porque hay máquinas cerca una a la otra, entonces puede ser que una máquina haya consumido mucho más que la que está al lado, pero la del lado también ha consumido. ¿Qué hace este aplicativo que ellos montaron para tener una solución óptima? Pues hace la consolidación en la distribución y dice, hay que abastecer tal máquina y tal otra. O sea, arman la ruta de abastecimiento a cada máquina. Y adicionalmente, al recibir la central, como se muestra acá en el gráfico, toda la información dispara las necesidades hacia los proveedores de los diferentes ingredientes, de vasos, de leche, de lo que sea. Todo en tiempo real lo está manejando con una mínima intervención de las personas. O sea, los que manejan aquí procesos de planificación de demanda y abastecimiento, tenemos diferentes fuentes de información y tenemos un planeador de demanda, un planeador de inventarios, un planeador de la producción. Aquí no. A través de los dispositivos de Internet para las cosas y los demás que se utilicen, traemos toda la información, además de los consumos transaccionales, lo llevamos a una central, hacemos el procesamiento soportados con tecnología y ya no necesitamos muchos planeadores. Tenemos uno que tiene como un tablero de control, una torre de control, donde tiene toda la información y puede llegar a tomar decisiones. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de este caso de negocio? Primero, el NPS, el Net Promoter Score, lo mejoraron 10%. Este es un indicador universal que se utiliza en muchos negocios, que básicamente lo que dice fundamentalmente es, ¿usted recomendaría a esta empresa sí o no porque presta buen o mal nivel de servicio o le es indiferente? O sea, mejoró el nivel de servicio. Tuvo una reducción en inventarios en el sitio del 20% a través de la incorporación de esta tecnología que les acabo de mencionar. Tuvo 20% de reducción en los costos y disminuyó 70 toneladas de emisión de CO2, porque al optimizar el transporte, sabiendo cómo se está dando el consumo en cada una de las máquinas, pues arman las rutas de distribución. Y las rutas de distribución no son fijas, por lo que les estaba comentando al comienzo de la charla. O sea, es dinámico, porque no siempre se está dando, pueden haber traslados de consumo. Y tuvo un aumento exponencial al ubicar más máquinas en 2 años, cercano a esto que dice allí de 4.300, pasa de 900 a 4.300 máquinas instaladas en los diferentes sitios de consumo. O sea, este es un caso que realmente muestra cómo la Big Data y la analítica, soportado con tecnología, puede hacer que haya una transformación del negocio. La intervención del ser humano es mínima en este caso que estamos viendo, y también nos pone a pensar mucho que cuando se estructura bien esto, pues puede dar resultados extraordinarios a una empresa. Para que esto funcione, definitivamente la base es entender claramente los procesos. Si no tenemos una clara definición de procesos tanto en la planificación como en la ejecución, si no tenemos claros los horizontes de planificación, pues así tengamos la tecnología que queramos tener, no nos va a funcionar. O sea, tiene mucho que ver la gestión empresarial. Bueno, esto era lo que teníamos preparado para ustedes hoy. Muchas gracias.